¿Aún recuerdas al elenco de Barney Miller? Hicieron reír a todo Estados Unidos. Pero después de 50 años, muchos de ellos sufrieron terribles desgracias. Desde enfermedades incurables hasta tragedias familiares y muertes impactantes, su trayectoria de 5 décadas está marcada por un largo rastro de dolor. Acompáñanos a descubrir sus historias y honrar el legado que nos dejaron. Ube Vigora como el sargento Philip K. Fish. Ube Vigora nació el 24 de febrero de 1921 en Nueva York. Tenía 54 años cuando se convirtió en el sargento Philip K. Fish, el veterano policía cansado pero profundamente humano de Barney Miller en 1975. Fish se convirtió en un ícono, pero tras esa apariencia dura se escondía un hombre con demasiadas heridas. Su primera esposa lo abandonó debido a años de pobreza que lo atormentaron como una sombra. Su segundo matrimonio terminó en una tragedia aún mayor. Su esposa falleció tras una larga lucha contra la enfermedad, dejándolo solo a los 71 años en un hogar silencioso y vacío. Estas pérdidas ensombrecieron su carrera posterior, pues ya no tenía la fuerza para brillar como antes. La artritis hacía que cada paso se sintiera como agujas clavándose en sus huesos, limitándolo a apenas poder moverse con soltura. Peor aún, a partir de 1982, se convirtió en el blanco constante del rumor falso y recurrente. Ube Vigora ha muerto. Este rumor se convirtió en una broma recurrente en Hollywood durante décadas. Más tarde, admitió lo traumático que fue ser objeto de burla. Ese golpe psicológico lo sumió aún más en el aislamiento, viviendo una vida solitaria en sus últimos años. Ube Vigora falleció el 26 de enero de 2016 a los 94 años, mientras dormía plácidamente en la casa de su hija en Woodland Park, Nueva Jersey, durante una fuerte nevada invernal. Su patrimonio neto era de apenas $1 millón, una suma modesta, pero apropiada para un hombre que dio mucho más al mundo de lo que jamás recibió a cambio. Hal Linden como el capitán Barney Miller. Hal Linden nació el 20 de marzo de 1931 en el Bronx, Nueva York. Tenía 44 años cuando se convirtió en el capitán Barney Miller, el hombre amable y sereno que mantuvo unida la comisaría del Distrito 2 en medio del caos de la ciudad de Nueva York y de Barney Miller en 1975. El papel lo catapultó a la fama, pero también le generó una enorme presión. Una serie que duró 8 temporadas implicaba jornadas de rodaje de 12 a 14 horas, lo que lo agotaba poco a poco tanto física como emocionalmente. Su matrimonio, aparentemente sólido, con Frances Martin se fue deteriorando gradualmente debido a este ritmo agotador. Sus 4 hijos crecieron prácticamente sin él, mientras Frances cargaba con el peso de la casa sola y Hal intentaba conciliar el trabajo y la familia con breves y desesperados intentos de pasar tiempo con ellos. En la década de 1980 su cuerpo comenzó a resentirse. La artritis, problemas cardíacos y dolores inexplicables lo obligaron a reducir su carga de trabajo. Estas tensiones acumuladas lo acompañaron hasta bien entrada la vejez, y cuando Frances falleció en 2010 a causa de una enfermedad cardíaca, la pérdida lo destrozó. Su posterior matrimonio con Karen Wright fue tierno pero frágil. La edad y el miedo a la pérdida crearon una distancia que ninguno de los dos pudo superar del todo. Aún así, continuó su trayectoria artística, interpretando pequeños papeles, tocando jazz y aferrándose a lo que quedaba de la carrera que alguna vez brilló con fuerza en los años 70 y 80. En 2025, Hal Linon tiene 94 años, sigue vivo, pero con la salud deteriorada, y participa en las artes solo dentro de sus posibilidades. Su aparición más reciente fue como invitado en Hacks 2024. Su patrimonio neto se estima en alrededor de $10 millones, la suma de casi 70 años de trabajo y toda una vida de dedicación silenciosa e inquebrantable. Max Gale como el detective Stan Wojciech Wojciechowicz. Max Gale nació el 5 de abril de 1943 en Detroit, Michigan. A los 32 años, asumió el papel del detective Stan Wojciech Wojciechowicz, el policía polaco-estadounidense de buen corazón, algo despistado, pero profundamente compasivo, que apareció en 170 episodios de Barney Miller a partir de 1975. Wojciech aportó una calidez natural al programa, pero tras ese encanto inocente se escondía un hombre cuya vida real estuvo marcada por décadas de heridas emocionales.
El primer matrimonio de Max Gale fracasó prematuramente. Él y su primera esposa, Willie Beer, tuvieron 3 hijos, pero pronto se vieron sumidos en conflictos, agotamiento y resentimientos sin resolver. La ruptura lo dejó tan vacío que cayó en el alcoholismo y el consumo de cocaína a finales de los 70, justo cuando Barney Miller se convertía en un éxito. Willie Beer falleció de cáncer en 1985, sumiendo a Max en la depresión más profunda de su vida, una herida que nunca sanó del todo. Los años 80 y 90 fueron una larga y silenciosa lucha. Su spin-off, Wojo's Girl, fracasó, y papeles menores como en DC Cab, 1983, no lograron salvar una carrera que parecía desmoronarse. Su segundo y tercer matrimonios estuvieron plagados de tensión, separaciones, conflictos de agenda y distanciamiento emocional, lo que lo llevó a aislarse cada vez más y a perder la esperanza. Su salud también comenzó a deteriorarse. Tras dejar el alcohol en 1991, le diagnosticaron diabetes tipo 2, lo que lo obligó a reestructurar completamente su vida, ya que incluso los movimientos más simples se volvieron dolorosos y agotadores. En 2025, a los 82 años, Max Gale solo aparece en el escenario o en podcasts cuando su salud se lo permite. Su papel como Mike Corbin en General Hospital, que le valió 2 premios Emmy diurnos, representa un triunfo tardío en su carrera. Ahora vive tranquilamente en California, interpretando papeles de baja exigencia y redescubriendo su propósito a través del teatro íntimo. Su patrimonio neto en 2025 se estima en alrededor de $3 millones. Un testimonio modesto pero significativo de un hombre que se reconstruyó a sí mismo a partir de las ruinas de sus propios errores. Ron Glass como el detective Ron Harris. Ron Glass nació el 10 de julio de 1945 en Evansville, Indiana. Tenía 30 años cuando se convirtió en el detective Ron Harris, el elegante, amante de la literatura e ingenioso detective con un encanto refinado que ayudó a definir a Barney Miller a partir de 1975. Harris se convirtió en el pilar intelectual de la serie, pero esa sofisticación serena contrastaba fuertemente con las sombras que perseguían a Ron Glass en la vida real. El matrimonio fue su mayor dolor silencioso. Como hombre gay, en una época en la que Hollywood estaba profundamente prejuicioso, se vio obligado a ocultar la relación duradera que más significaba para él. Vivía con el temor constante de ser vetado o perder papeles si su verdad salía a la luz. Una vida entera de secretismo lo dejó solo y receloso de los medios. Tras Barney Miller, sufrió otra decepción amorosa cuando Firefly fue cancelada abruptamente, un suceso que lo sumió en una depresión. Fue como si el último sueño al que se aferraba se hubiera desvanecido de repente. Su salud empeoró prematuramente. Padecía asma desde la infancia y sufrió ataques repentinos durante décadas. Al cumplir los 60, su condición empeoró, convirtiendo cada sesión de grabación, trabajo de doblaje y aparición pública en una lucha física. Aún así, siguió trabajando, prestando su voz a personajes en Rugrats, All Grown Up y apareciendo en Serenity, 2005. Pero su cuerpo se fue debilitando progresivamente. Ron Glass falleció el 25 de noviembre de 2016 a los 71 años debido a una insuficiencia respiratoria. Fue sepultado en el cementerio Rose Hills Memorial Park en Whittier, California. Su patrimonio neto al momento de su muerte se estimaba en alrededor de $2 millones. Una cifra modesta, pero un poderoso recordatorio de que afrontó la vida con nada más que su propia resiliencia. Steve Landesberg como el sargento Arthur P. Dietrich. Steve Landesberg nació el 23 de noviembre de 1936 en Nueva York. Tenía 39 años cuando asumió el papel del sargento Arthur P. Dietrich, el detective tranquilo e intelectual con conocimientos enciclopédicos y un humor seco y mordaz que se convirtió en el alma silenciosa de la comisaría número 12. A lo largo de 123 episodios, Dietrich aportó una presencia intelectual constante. Pero fuera del programa, Steve era un hombre consumido por la inseguridad y la soledad. Su matrimonio con Nancy Ross se desmoronó mientras se emitía Barney Miller. La presión laboral y la ansiedad social lo llevaron a aislarse cada vez más en casa. El colapso de su matrimonio le dejó una profunda herida psicológica. Llegó a tener tanto miedo al compromiso emocional que nunca más tuvo una relación seria.
Su ansiedad se agravó tanto que una vez abandonó un espectáculo de comedia minutos antes de empezar debido a un repentino ataque de pánico, lo que le costó contratos y dañó su reputación en el mundo de la comedia. Tras el caso de Barney Miller, su carrera se fue a pic. Pequeños papeles en Los Simpson o en la pobreza extrema mantuvieron su nombre a flote, pero la depresión lo fue alejando gradualmente de Hollywood. Cuando le diagnosticaron cáncer de colon en 2010, lo mantuvo en secreto, negándose a la quimioterapia porque no quería que nadie presenciara su deterioro físico. Steve Landesberg falleció el 20 de diciembre de 2010 a los 74 años en absoluto silencio. Dejó un patrimonio neto estimado de $1,5 millones, modesto para un hombre que una vez fue nominado a 3 premios Emmy. Ron Carey, como el oficial Carl Levitt. Ron Carey nació el 11 de diciembre de 1935 en Newark, Nueva Jersey. Tenía 40 años cuando asumió el papel del oficial Carl Levitt, el policía bajito y ambicioso que constantemente intentaba demostrar su valía entre sus compañeros más altos en la serie Barney Miller, a partir de 1975. Levitt aportó un humor realista al programa, pero también reflejó las propias dificultades de Ron fuera de la pantalla. Su matrimonio de 38 años con Sharon Mann parecía estable. Sin embargo, estaba plagado de largas y silenciosas noches, producto de sus constantes viajes, su apretada agenda laboral y un agotamiento invisible que lo acompañó durante décadas. Sharon se convirtió en su cuidadora durante numerosos sustos de salud, desde neumonía hasta problemas de presión arterial, mientras que Ron regresaba a casa exhausto tras años de actuaciones de comedia en Nueva York. Tras su paso por Barney Miller, Ron siguió luchando por conseguir papeles. Su serie Have Faith, de 1989, fracasó tras solo unos pocos episodios, sumiéndolo en una depresión al sentir que siempre iba a interpretar al típico chico ambicioso. Pequeños papeles en películas de Mel Brooks y algún que otro anuncio publicitario no bastaban para mantenerlo en el candelero. Su salud empeoró al cumplir los 50. La hipertensión, la neumonía crónica y las migrañas recurrentes le impedían trabajar largas jornadas. Ron Carey falleció el 16 de enero de 2007 a los 71 años, a causa de complicaciones derivadas de un derrame cerebral en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. Su patrimonio neto en aquel entonces, de unos $2 millones, provenía principalmente de su larga trayectoria en Barney Miller y de algunas apariciones esporádicas como invitado, poniendo fin a una vida que transcurrió poco tiempo bajo los reflectores y demasiado tiempo en la sombra. Jack Sue, como el sargento Nick Yamana. Jack Sue nació el 28 de octubre de 1917 en Minneapolis, Minnesota. Tenía 58 años cuando se convirtió en el sargento Nick Yamana, el tranquilo e ingenioso oficial japonés-estadounidense conocido por preparar el peor café de la televisión y ofrecer sonrisas amables que a menudo ocultaban algo más profundo en Barney Miller en 1975. A lo largo de 89 episodios, su personaje se convirtió en el pilar de paz de una comisaría caótica. Pero la vida real de Jack fue una historia marcada por la supervivencia y profundas cicatrices. Su matrimonio con Susan O. Shaw duró casi 3 décadas, pero bajo la superficie se escondía la lucha constante de una familia estadounidense de origen japonés que aún sufría las heridas de la Segunda Guerra Mundial y años de discriminación. De joven, Jack estuvo internado en el campo de concentración de Topaz, donde sufrió hambre, humillación y recuerdos traumáticos que lo marcaron para siempre. Justo cuando Barney Miller finalmente le brindó el reconocimiento que merecía en su carrera, la salud de Jack comenzó a deteriorarse. Durante la 4ª temporada, le diagnosticaron cáncer de esófago. A pesar de que la quimioterapia le estaba mermando las fuerzas, regresó para 9 episodios de la 5ª temporada porque no quería decepcionar a los fans. Jack Sue falleció el 11 de enero de 1979 a los 61 años en el Centro Médico de UCLA, siendo el primer miembro del reparto de Barney Miller en morir. El episodio homenaje de la 5ª temporada se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la historia de las comedias de situación. Todo el elenco alzaba sus tazas de café, riendo y llorando al recordarlo.
Fue sepultado en Forest Lawn, Hollywood Hills. Su patrimonio neto en ese momento era de apenas $500,000, pero su legado perdura como la conmovedora historia de un hombre que sobrevivió a la guerra y se ganó el cariño de millones. James Gregory como el inspector Frank Luger. James Gregory nació el 23 de diciembre de 1911 en Nueva York. Tenía 64 años cuando interpretó al inspector Frank Luger, el veterano de guerra, nostálgico y de edad avanzada, cuyo encanto a la antigua usanza hizo reír a los espectadores de Barney Miller a partir de 1975. A lo largo de 63 episodios, Luger se convirtió en la personificación de la vieja guardia, pero en la vida real, Gregory era un hombre que lidiaba en silencio con el aislamiento propio de la vejez. Su matrimonio de casi 60 años con Ann Milner fue el pilar de su vida, pero tras su fallecimiento, su hogar se sumió en un silencio insoportable. Sin hijos ni familiares cercanos, se convirtió en una figura solitaria durante sus últimos años. Su carrera fue constante, pero nunca explosiva. Tras participar en El candidato de Manurion y Bajo el planeta de los simios, fue pasando gradualmente a papeles secundarios y finalmente desapareció de la pantalla después de Barney Miller. En la última etapa de su vida, sufrió una insuficiencia cardíaca leve y un deterioro progresivo de la vista, lo que le impidió actuar en el escenario o frente a las cámaras. James Gregory falleció el 16 de septiembre de 2002 en Sedona, Arizona, a los 90 años. Fue enterrado en el cementerio comunitario de Sedona junto a la esposa que lo amó durante toda su vida. Su patrimonio neto en ese momento se estimaba en alrededor de $4 millones, provenientes principalmente de películas clásicas y pequeñas inversiones, dejando como legado el recuerdo imborrable de su potente voz, que sus fans aún recuerdan. Gregory Sierra como el sargento Chano Amenal. Gregory Sierra nació el 25 de enero de 1937 en Nueva York. Tenía 38 años cuando se convirtió en el sargento Chano Amenal, el fogoso y apasionado detective puertorriqueño que irradiaba un inconfundible orgullo cultural a lo largo de sus 35 episodios en las 2 primeras temporadas de Barney Miller en 1975. A pesar de su breve aparición, Chano se convirtió en el personaje latino más destacado de la serie, combinando indignación y humor en un personaje inolvidable. Pero en la vida real, la vida amorosa de Gregory Sierra estuvo marcada por años de desengaños amorosos. Su primer matrimonio fracasó rápidamente mientras luchaba por encontrar su lugar en Hollywood. Y su segundo matrimonio también terminó bajo la presión de los constantes viajes, la falta de hijos y una total falta de estabilidad que los mantuviera unidos. Su carrera fue igual de irregular. Criado en las duras calles de Spanish Harlem, Sierra prefirió el teatro shakespeariano a las pandillas locales. Pero Hollywood solo le ofreció papeles secundarios esporádicos en series como Sanford and Son, AES Hudson Street y varias series efímeras. Incluso cuando Miami Vice le abrió una gran oportunidad, abandonó la serie tras solo unos pocos episodios porque no lograba adaptarse a la vida en Miami. En sus últimos años, un cáncer de estómago que finalmente se extendió al hígado lo dejó exhausto y débil. Gregory Sierra falleció el 4 de enero de 2021 a los 83 años en Laguna Woods, California, tras una larga lucha contra el cáncer. Su patrimonio neto se estimaba en alrededor de $2 millones, una suma modesta para un talento que Hollywood nunca llegó a apreciar plenamente. George Murdock como el teniente Ben Scandon. George Murdock nació el 25 de junio de 1930 en San Luis. Tenía 45 años cuando asumió el papel del teniente Ben Scandon, el severo e impasible oficial de asuntos internos cuya presencia rígida y autoridad firme aportaron una tensión palpable a más de 20 episodios de Barney Miller a partir de 1975. Aunque nunca fue protagonista, Scandon fue inolvidable, convirtiéndose en una de las figuras más sutilmente intimidantes de la serie. La carrera de Murdock fue constante, pero nunca meteórica, lo que le provocó una frustración constante al verse encasillado en papeles que lo presentaban como un hombre rígido y desagradable. Incluso en el teatro, desde El gato sobre el tejado de zinc caliente hasta El juicio por conspiración en Chicago, se vio encasillado en el mismo estereotipo de hombre duro. Pero su verdadera tragedia fue su salud.
Más de 40 años en platós y escenarios debilitaron sus pulmones y, hacia el final de su vida, un cáncer de pulmón avanzado le provocó fuertes ataques de tos, hemorragias y agotamiento. Se vio obligado a abandonar numerosos papeles de doblaje, incluyendo algunos que lo habían hecho famoso, como el del Dr. Sick en Battlestar Galactica y varios personajes importantes en la serie animada de Batman. George Murdock falleció el 30 de abril de 2012 en Burbank, California, a los 81 años, en brazos de su esposa Catherine y su hijo. Su patrimonio neto se estimaba en alrededor de $1 millón, un reflejo modesto pero apropiado de una carrera marcada por la dedicación, la disciplina y una resiliencia silenciosa que superó cualquier papel que haya desempeñado. Barbara Barrie como Elizabeth Liz Miller. Barbara Barrie nació el 23 de mayo de 1931 en Chicago. Tenía 44 años cuando se unió a Barney Miller en 1975 como Elizabeth Liz Miller, la esposa paciente y constante de Barney, apareciendo en 37 episodios y ofreciendo un sutil contrapunto emocional en una serie dominada por hombres. Liz se convirtió en el alma silenciosa de la serie, pero tras su serena presencia se escondía una vida personal mucho más turbulenta de lo que la mayoría jamás imaginó. Barbara se casó con el director Jay Hernick en 1964 y tuvo 2 hijos, pero su exigente agenda entre Broadway y Hollywood constantemente ponía a prueba a la familia. En la década de 1970, en la cima de su éxito con la compañía y varios clásicos de Broadway, luchó por conciliar la maternidad y su carrera, lo que la llevó a años de agotamiento y silencios llenos de lágrimas en casa. Su brillante carrera no hizo sino agravar sus problemas personales. Tras su memorable actuación en One Potato, Two Potato, 1964, y su nominación al Oscar por Breaking Away, 1979, Barbara empezó a darse cuenta de que su salud la estaba debilitando. En 1994 recibió tratamiento para el cáncer de colon y, posteriormente, desarrolló fibrosis pulmonar idiopática, una afección que le dejó la voz frágil y le dificultó la respiración. Recurrió a la escritura de libros infantiles sobre la enfermedad como una forma de sanarse a sí misma desde dentro. En 2025, Barbara Barrie tenía 94 años y seguía viviendo en Nueva York con una resiliencia extraordinaria a pesar del deterioro de su salud, apareciendo ocasionalmente en obras de teatro fuera de Broadway y en pequeños eventos benéficos. Su patrimonio neto, de unos $8 millones, no proviene de su época como Liz, sino de toda una vida dedicada a una obra artística seria y sincera, y a las páginas que escribió durante algunas de sus noches más oscuras. Jack DeLeon como Marty Morrison. Jack DeLeon nació el 19 de diciembre de 1924 en Nueva York. Tenía 51 años cuando interpretó a Marty Morrison, el ingenioso informante y el primer personaje recurrente abiertamente gay en la televisión estadounidense, en la serie Barney Miller en 1975. En una época en la que Hollywood aún era cauteloso, Marty fue un papel innovador, sutil, humano y muy adelantado a su tiempo. Pero la vida privada de Jack contrastaba enormemente con la valentía que representaba su personaje. Eligió permanecer soltero no porque no deseara el amor, sino porque sus relaciones homosexuales debían vivirse en secreto, marcadas por el miedo, la distancia y la constante presión de ser descubierto. El desgaste emocional lo sumió en largos periodos de ansiedad y depresión. Tras su participación en Barney Miller, Jack intentó mantener viva su carrera mediante el doblaje y papeles como invitado, desde el sargento McPhersonson en Halloween, como el caballero Grinch, hasta Dwalan en la película animada El Hobbit, 1977. Sin embargo, su salud se deterioró progresivamente. Una enfermedad cardíaca le provocó insuficiencia renal, lo que le obligó a entrar y salir de hospitales y a abandonar varios proyectos. Continuó apareciendo en varias series y comedias de situación hasta finales de los 80. Sin embargo, sus compañeros notaron lo cansado, débil y lento que se había vuelto. Jack DeLeon falleció el 16 de octubre de 2006 a los 80 y 2 años en Los Ángeles debido a complicaciones derivadas de una insuficiencia cardíaca y renal.
Fue enterrado en el cementerio Mount Si Memorial Park en Semi Valley. Su patrimonio neto en aquel momento, de tan solo unos $500,000, reflejaba una carrera limitada por los prejuicios de la industria, pero también era prueba de que había dedicado su vida a abrir las puertas a la representación LGBTQ en la televisión. John Dulligan como Ray Brewer. John Dulligan nació el 27 de noviembre de 1930 en Brooklyn, Nueva York. Tenía 45 años cuando se unió a Barney Miller en 1975 como Ray Brewer, el rudo informante que apareció en solo 5 episodios, pero que aportó un crudo realismo callejero a la serie. Detrás de su severa personalidad en pantalla se escondía una vida privada marcada por silenciosas fracturas. John se casó con Anne Bright Peters y más tarde con Michelle Bourrier, pero ambos matrimonios se desmoronaron bajo el peso de las implacables agendas teatrales, los constantes viajes y las inseguridades que acechan a una carrera construida casi por completo sobre papeles secundarios. El resultado fueron años de profunda soledad. Esa tensión emocional los sumió en periodos de desesperación, especialmente cuando sus papeles en Hill Street Blues y Battlestar Galactica no lograron elevarlo más allá de la etiqueta de actor de reparto. Sin embargo, su mayor lucha fue su salud, décadas fumando para sobrellevar las largas noches en el teatro y en los sets de filmación le dejaron los pulmones gravemente dañados. Su diagnóstico de cáncer de pulmón llegó tarde y lo ocultó, del mismo modo que ocultó muchas de sus decepciones mientras intentaba seguir trabajando. Para cuando apareció en California y en el Apolo 13, sus colegas notaron que caminaba más despacio y que le costaba respirar. John Dulligan falleció el 18 de enero de 2009 en Calabazas, a los 78 años, a causa de un cáncer de pulmón. Su patrimonio neto, de aproximadamente $1 millón, provenía principalmente de más de 60 obras de teatro y numerosas apariciones como invitado en televisión. No era una vida glamorosa, pero sí honesta. Stanley Brock, como Bruno Binder. Stanley Brock nació el 7 de julio de 1931 en Brooklyn, Nueva York. Tenía 44 años cuando interpretó a Bruno Binder, el excéntrico y peculiar sospechoso cuyo encanto singular provocó risas genuinas en el programa de Barney Miller en 1975. Con apariciones en 7 episodios, Bruno destacó como un toque de humor memorable en medio de los casos policiales más serios de la serie. Pero fuera de la pantalla, la vida de Stanley fue mucho más turbulenta que la de cualquier personaje que haya interpretado. Un divorcio a temprana edad lo llevó a la deriva entre Nueva York y Hollywood, intentando forjarse una carrera, pero atrapado constantemente en pequeños papeles cómicos con sueldos inestables. A finales de los 70 y principios de los 80, compaginó la actuación con trabajos de oficina mal pagados para poder subsistir, una situación que provocó constantes discusiones y, finalmente, otra dolorosa ruptura. Las presiones de la industria y sus problemas personales afectaron rápidamente su salud. Desarrolló una cardiopatía a principios de los 50, pero siguió trabajando, participando como actor invitado en El Equipo A, Quantum Leap y otras series. Sus compañeros de reparto recordaron momentos en los que tuvo que interrumpir la grabación a mitad de escena debido a un dolor en el pecho, para luego regresar instantes después con una sonrisa forzada. Stanley Brock falleció el 25 de enero de 1991 en Los Ángeles tras un infarto repentino a los 59 años. Su patrimonio neto en aquel entonces, de unos $800,000, era el resultado de cientos de papeles pequeños y también un testimonio de una vida dedicada al trabajo incansable, a pesar de la tendencia de Hollywood a considerarlo solo un actor secundario. Linda Lavin, como la detective Janice Wentworth. Linda Lavin nació el 15 de octubre de 1937 en Portland, Maine. Tenía 38 años cuando se unió a Barney Miller en 1975, interpretando a la detective Janice Wentworth, una oficial perspicaz, dura y a la vez profundamente compasiva, que apareció en unos 15 episodios a lo largo de las 2 primeras temporadas. Janice fue una presencia refrescante en una comisaría llena de hombres, tanto fuertes como vulnerables, abriendo camino a las representaciones de mujeres policías en la televisión de la época. Aunque su participación fue breve, impulsó inesperadamente la carrera de Linda a la fama.
Sin embargo, tras ese éxito se escondía una vida privada mucho más caótica que cualquier episodio que filmara. Linda pasó por 2 dolorosos divorcios, primero con Ron Ellman y luego con Kip Nann, cuya amarga separación le dejó profundas cicatrices emocionales. Los años que pasó alternando entre Broadway y Hollywood sumieron su matrimonio en ciclos de distanciamiento, discusiones y una soledad prolongada. En la cima del éxito de Alice, Linda se encontraba sonriendo ante las cámaras, pero llorando tras bambalinas. Incluso sus interpretaciones estaban marcadas por esta agitación. La fortaleza de Janice, la resiliencia de Alice, ambas reflejaban las heridas que ella sufrió en silencio. La vida se volvió aún más difícil cuando su salud la deterioró justo cuando su fama resurgió. En 2019, a Linda le diagnosticaron cáncer de pulmón, un golpe devastador tanto física como emocionalmente. Aunque finalmente se recuperó, los meses de quimioterapia le dejaron la voz más ronca, la respiración irregular y la obligaron a alejarse de los escenarios que habían marcado toda su vida. Su brillante carrera, con premios Tony, un Globo de Oro y papeles icónicos como Broadway Bound y Alice, de repente se sintió frágil, lo que la llevó a valorar cada momento que le quedaba más que nunca. En 2025, Linda Lavin seguía viva a los 88 años, trabajando con delicadeza en pequeños proyectos en Nueva York, aceptando solo papeles que podía interpretar con comodidad y dedicando la mayor parte de su tiempo a su familia y a programas artísticos comunitarios. Su patrimonio neto estimado ronda los $6 millones, acumulado a lo largo de décadas de trabajo en el teatro, la televisión y la música. Quizás ya no sea la dura Janice de la comisaría ni la tenaz Alice detrás del mostrador del restaurante, pero sigue siendo un símbolo de resistencia. Una mujer que vivió, amó, sufrió pérdidas, luchó contra la enfermedad y a pesar de todo, se mantiene firme. Cada miembro de Barney Miller guardaba una historia teñida de lágrimas tras las risas del pasado. Pero ¿cuál es la historia que más te impacta? Comparte tu opinión abajo y no olvides seguirnos para no perderte el próximo viaje trágico por las historias ocultas de Hollywood.